Buenos días, estudiantes, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien, se estén cuidando y disfrutando de el entorno familiar. Les saluda la profesora Paola Sánchez y espero que pues se encuentren bien. Y para ello voy a darles algunas indicaciones que, bueno, se les he dado estas recomendaciones durante esta semana para el cuidado de su salud. Ya necesitamos pues que utilices tu mascarilla, tu protector, lavarte tus manitos con agua y jabón, mantener el distanciamiento social y todo lo necesario para cuidar de tu salud y la de tu familia. Te cuidas tú, los cuidas también a ellos. Además, vamos a agregar tres cositas que tú ya sabes que son parte de nuestras reglas para poder trabajar. La primera es tener todo tu espacio limpio y ordenado. La segunda, tener todos los recursos, tus lápiz, tu lapicero, tu cuaderno, tu laptop o todo lo que tengas para empezar la clase. Y la tercera es que estemos muy atentos. Atentos sobre todo cuando estamos viendo un video, cuando estoy hablando, estoy explicando y en el contenido que tienes ahí para que tú lo puedas revisar. Ya, espero entonces todas estas indicaciones y también quiero agregar mis felicitaciones a este grupo que ha tenido muchas ideas, muchas opiniones, son muy responsables, por ahí siempre están pidiendo apoyo para las tareitas y eso me parece muy bien porque tienen interés y eso a mí me gusta mucho. Los felicito entonces a mis niños y a mis niñas. Empezamos esta clase, ¿ya? Justamente viendo nuestra práctica, a ver, voy a colocar aquí, tengo aquí a la mano nuestra práctica. La semana pasada, pues tú lo has resuelto y has visto tus notitas. Entonces vemos pregunta número 1, vamos a desarrollarla. Dice, menciona 4 accidentes domésticos. Ah, profesora, 4 accidentes. Incendio, sí, incendio, asfixia, mordedura de perros, picadura de insectos, electrocutamientos, caídas, quemaduras, ¿no? Entonces van de diferentes formas, ¿no? Dice, en la siguiente pregunta dice, con tus propias palabras explica qué son los accidentes. Bueno, tú me habrás puesto que los accidentes son acontecimientos que ocurren de manera fortuita, repentina, inmediata, independiente, involuntaria. Es decir, pasa de un momento así como que no te das cuenta y ya pasó, ¿no? Entonces genera una lesión en la persona y pues se muestra a través de estos accidentes que ocurren en casa, que lo habíamos mencionado anteriormente. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y tomen todas las indicaciones para que se mantengan organizados en la casa. ¿Ya? Dice 3. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar en cuenta ante un incendio? Si la casa, no esperemos que ocurra un incendio, pero debemos tener las cosas, por ejemplo, estos elementos tóxicos, sobre todo insecticidas y todo que generan de repente aerosol y pueden generar de alguna manera un incendio, pues hay que tenerlos muy separados y muy lejitos del alcance de los niños o de cualquier persona. Al momento de prender tu cocina, pues hazlo con la debida precaución, ¿no? Tu balón de gas hay que mantenerlo seguro, tu llave también, ciérralo y tienes que tener un extintor por si algo sucede. Hay que enseñar a todos en la casa a cómo debemos usar el extintor. Recuerda que eso tienes que cambiarlo cada año, ¿no? Eso no es que se queda ahí y te sirve, no, se cambia cada año. Así que atentos entonces a esas indicaciones de prevención. 4 dice, escribe al menos dos razones, él escribe al menos dos razones por la cual los niños son quienes mayormente sufren los accidentes. Sí, profesora, ¿por qué son los niños? Lo que pasa es que los niños son tan pequeñitos, que a veces no toman en cuenta nuestras palabras. Y es que nosotros como adultos tenemos que ser responsables con ellos, ¿no? Ellos dependen mucho de nosotros, ¿no? Entonces, ellos están jugando de repente con sus juguetes o queriendo alcanzar un fósforo o de repente colocan su dedito en los interruptores, en algún cable suelto, cosa que a veces escapa en el momento de arreglarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para evitar los accidentes
en la casa. A ver, voy a colocarte un videíto que había buscado, espero que en el tiempo que lo coloquemos, pues lo tomes en cuenta, ¿ya? Y escucha esas partes sobre todo muy importantes, porque va a dar inicio a nuestra clase del día de hoy que tenemos el área de cívica. Entonces, ¿qué vamos a tratar en el área de cívica? Tiene que ver con estos desastres que ocurren provocados por el hombre o desastres naturales. Bueno, vamos a trabajar los desastres naturales. A ver. Los efectos a nivel mundial de fenómenos naturales como terremotos, tormentas tropicales, tsunamis e inundaciones han sido desastrosos. Las 3/4 partes de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas al menos una vez por estos fenómenos y viven expuestos a ellos. Aquí, en esta partecita que ha mencionado nuestro compañero, el que está haciendo el reportaje, dice que donde mayormente han ocurrido estos desastres es porque las zonas han estado muy débiles, muy frágiles, personas que han colocado sus viviendas en lugares vulnerables, o sea, con mucho riesgo. Se estima que cada día en distintas partes del mundo mueren más de 184 personas como consecuencia de estos desastres. La situación de nuestro país no es ajena a esta realidad. Los desastres que han provocado estos fenómenos naturales a lo largo de la historia en nuestro país han sido terribles y la amenaza permanece debido a diversos factores. El Perú está situado dentro de lo que llamamos el anillo de fuego, el Pacífico. Esto nos involucra que estemos sujetos a una serie de fenómenos climáticos que, unido a la ubicación del Perú en una zona tropical o subtropical, implica mucha presencia de humedad y de lluvias. Y si esto fuera poco, tenemos la famosa falla de Nazca, y como los Andes todavía están en formación, hay volcanes y hay problemas. Entonces, todo esto tenemos, en consecuencia, sismos, fenómenos climatológicos, hidrometeorológicos, como aluviones, lluvias intensas, granizadas, o por... ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nuestro país, bueno, al igual que otros países, se encuentra en una zona de riesgo, una zona frágil, débil, entonces está propensa a que puedan ocurrir sismos, lluvias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está tratando de explicar. Nos encontramos en una zona denominada cinturón de fuego, una zona que no solamente arrasa al Perú, sino está arrasando a Argentina, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, México, Estados Unidos, ¿no? Varios países que de alguna manera sufren estos desastres, ¿no? Este cinturón de fuego es porque sobre esas están unas placas tectónicas que se encuentran en fricción, o sea, siempre están así como que rozando o chocando y generando pues toda esta energía acumulable y de pronto, ¡zas!, ¿no? Y ocurren los desastres que tenemos ahora. Oposición, sequías y también efectos secundarios como huaicos o avalanchas. La corteza de nuestro planeta ha mencionado también otros desastres: huaicos, avalanchas, lluvias, sismos. Está dividida por placas dispuestas a manera de paños en una pelota de fútbol. Las costuras de estos paños vendrían a ser las fallas geológicas y es donde por lo general se originan los temblores. Son miles los temblores registrados en el mundo a cada instante debido a esta interacción de las placas. Frente a las costas de nuestro país se encuentra la falla de Nazca, en la cual la placa de Nazca se introduce debajo de la plataforma continental y su interacción genera los movimientos sísmicos en esta parte del mundo. Por otro lado, tenemos las corrientes marinas que recorren nuestro océano. Tenemos principalmente a la corriente de Humboldt,
que viaja de sur a norte y se caracteriza por ser fría, la cual se ve debilitada por el fenómeno del Niño. Este fenómeno, con repercusiones a nivel mundial y no solo regional, consiste en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, ocasionando una serie de precipitaciones en toda esta región de nuestro océano, provocando por un lado huaicos y por otro lado sequías. Finalmente, nuestra atmósfera es una combinación de varios gases, entre ellos el CO2 y el ozono. El CO2 permite que la temperatura del planeta se mantenga al impedir que el calor regrese al espacio exterior, provocando el llamado efecto invernadero. Por otro lado, el ozono forma una barrera protectora que no deja pasar los peligrosos rayos ultravioleta muy dañinos para nuestra salud. Sin embargo, el aumento de gases contaminantes provoca que la Tierra se sobrecaliente, ocasionando que nuestros glaciares se derritan y el nivel del mar aumente, pudiendo provocar inundaciones, y que la capa de ozono deje pasar radiaciones solares dañinas. Los fenómenos naturales que han ocurrido en el país han tenido impactos muy importantes, como la pérdida de muchas vidas humanas y también enormes impactos en la infraestructura de carreteras y de otro tipo. Esto precisamente ha ocasionado que los fondos económicos destinados para el desarrollo de las diversas regiones del país han tenido que ser transferidos para resarcir los daños que han producido precisamente esos desastres. Y esto ha detenido el crecimiento económico en varias partes del país. Recordemos los terremotos ocurridos como el del año 1746, que hizo que Lima quedara destruida, o el tsunami que arrasó el Callao en esa misma ocasión, o el terremoto de Ancash el 31 de mayo de 1970, considerado el peor desastre humano del hemisferio occidental del siglo XX, en el cual murieron más de 67,000 personas. Y los efectos del fenómeno del Niño, que en los años 1982 y 83 dejó pérdidas materiales equivalentes al 6,2% del PBI debido a las intensas lluvias y sequías que acabaron con grandes áreas de terrenos agrícolas, pérdida de viviendas y muerte de ganado. El movimiento de las placas geológicas, la presencia de corrientes marinas y los cambios climáticos son, como su nombre lo indica, sucesos naturales, es decir, son parte de la intensa actividad del planeta que hace posible la vida en el mismo. Los movimientos de las placas han permitido la formación de continentes y son consecuencia de la disipación del calor en el núcleo del planeta. Las corrientes marinas producen una adecuada temperatura en regiones donde circulan y especialmente las corrientes frías permiten que los nutrientes afloren, provocando el aumento de la fauna marina. Las lluvias hacen que haya agua en los ríos y valles, permitiendo la agricultura y la ganadería. Además, el efecto invernadero permite mantener la temperatura del planeta. Bien, entonces esta ha sido una parte del video. Espero que ustedes también lo puedan buscar como Desastres Naturales INDECI, ¿no? Esto fue grabado por TV Perú para tener esta información que nos ayuda mucho. ¿Ya? Además, aquí tenemos que agregar que los factores o los fenómenos geográficos van a ocurrir también parte de nuestra responsabilidad, que han sido los cambios climáticos, y esto se debe al exceso de los gases de efecto invernadero. En pocas palabras, la contaminación que realizamos nosotros los hombres, ¿no? Entonces, eso ha ocasionado pues que se generen con mayor presencia los desastres. Vamos a colocar entonces aquí la diapositiva que hemos trabajado para el día de hoy. Área de cívica, entonces dice desastres naturales. Ya, el valor de la semana, que ya tú lo conoces, el valor de la gratitud. Seamos siempre agradecidos con todas las personas que se encuentran a nuestro entorno, ¿no?
vean la forma siempre de ser recíprocos, de apoyarse unos a otros, ¿no? Y siempre estar colaborando para el bien y el bienestar de todas las personas. Vamos a ir acá directamente, dice desastres naturales. Hay que conocer un poquito la definición y ya con este video más o menos ya tú has podido identificar de qué se trata, ¿no? Y qué tipos de desastres hemos encontrado. Son daños de gran magnitud, es decir, que arrasan con poblaciones, con espacios, que dañan, perjudican no solo la vida, sino también la economía de una población, de una comunidad, porque siempre se va a caracterizar por tener un espacio geográfico donde se va a desarrollar, ¿no? Dice, son daños de gran magnitud ocasionados por la acción de fenómenos geográficos, fenómenos, o sea que tú no los puedes controlar, es la naturaleza quien los provoca, ¿ya? Ocasionados por la acción de los fenómenos geográficos, atentos ahí, ¿ya? ¿Qué hacen estos fenómenos? Perjudican, ponen en peligro, dañan la salud y la economía de la gente. Mira, acá te he colocado algunos desastres más comunes, hay más de por sí, pero estas son las que más se centran aquí en nuestro país. ¿Ya? Tenemos las heladas, los sismos, las inundaciones, los friajes, aludes, sequías, aluviones, huaicos, lluvias torrenciales, deslizamientos. Todos ellos pueden a veces ocurrir de manera sucesiva, continua o simplemente a destiempo, ¿no? Entonces, siempre va a haber ciertos periodos para las lluvias, por ejemplo, ¿no? Cuando es invierno hay mayor cantidad de lluvias, hay un exceso, entonces las lluvias van a generar frío también, las lluvias van a generar que haya inundaciones si hay una fuerte o una intensa lluvia. Acá, en la siguiente imagen, aquí tenemos, bueno, he colocado yo aquí 1, 2, 3, 4 imágenes de diferentes acontecimientos que ocurrieron en diferentes años, ¿no? En el primero, bueno, he colocado la imagen del año 2017. Aquí es un huaico que se realiza en todo el sector de Chosica, perjudicando a toda la población que se encuentra justo, sus viviendas se encuentran justo a los bordes de estos cerros o considerados paisajes, ¿no? Entonces, esas zonas son, como le digo, muy empinadas. Probablemente si es que ocurre una lluvia o que ocurre un huaico, va a arrasar con todo lo que encuentra a su camino, a su paso, ¿no? Perjudicando a mucha población, ha habido muchas pérdidas y sobre todo se ha solicitado mucha ayuda de todo el territorio peruano para ubicar a estas personas a otro lugar, ¿no? Lo que se les pide es que las personas puedan ocupar sus viviendas en lugares que no estén propensos a ocurrir algún peligro, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, para eso es prevención. En la siguiente imagen tenemos el año 2007, ya esto fue el terremoto en Chincha Pisco, en la región de Ica. Ya, el 15 de agosto recuerdo yo que fue un movimiento muy brusco, ¿no? Que casi todo ese territorio de Chincha y Pisco pues terminó destruyéndose. ¿Por qué? Porque también las viviendas no estaban acorde con el suelo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que, pero también hay que ver con qué intensidad, con qué magnitud es la que se ha desarrollado este terremoto, ¿no? Ha sido tan fuerte que pues hubieron muchas pérdidas humanas, materiales. 1970 es también el terremoto de Yungay, ¿no? En Ancash. Casi toda la población de Yungay terminó destruida, ¿no? Como los eventos de una manera repentina generan estos daños, no solamente a la población, sino todo el territorio, porque prácticamente el territorio de Yungay desapareció, ¿no? En el año 2017, bueno, hubo diferentes deslizamientos, si no me equivoco, este es Ancash también, ¿no? Entonces ha sido hace poquito, hace 3, 4 años, y lo que ha hecho es arrasar, pues, incluso con las propias casas, sobre todo ustedes saben que las casitas en los cerritos, pues a veces lo elaboran de un material muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, son maderas, son esteras, ¿no? Entonces, prácticamente se van a venir abajo, ¿no? Y van a lastimar a muchas personas.
Causas de los desastres naturales. Tenemos dos causas. Geodinámica interna de la Tierra, dentro, con la parte tectónica, y geodinámica externa de la Tierra, que son los fenómenos atmosféricos. Pero hay que explicarlo de manera más sencilla en los mismos acontecimientos. ¿Ya? Tenemos el primero en la imagen, los sismos. Son dos movimientos, uno más suave, que son los temblores, otros más violentos, más fuertes, ¿no? Más catastróficos, vamos a decirlo así, terremotos. Ya ambos se realizan en la superficie terrestre y se da por la acumulación de energía en el interior de la Tierra y comienza, ¿no? Entonces pasa eso con el suelo, ¿no? Entonces generan estos movimientos muy, muy suaves y a la vez en ocasiones bruscos o violentos. El otro son las inundaciones. Mira, sobre todo aquí en la parte de la Amazonía, de la selva, donde ocurren muchas lluvias torrenciales. Es por eso que también las casitas que elaboran ahí, las elaboran como que más altas, ¿no? Entonces la base es la que está libre por si ocurre una inundación, pues no llega a perjudicar a las casas ni a las personas. Son provocadas por la abundancia de lluvias que generan desbordes de los ríos, ¿no? Ahí aumenta el caudal, destruye muchos cultivos, zonas agrícolas, arrasa viviendas, ¿no? Dependiendo de cómo sean estas construcciones, epidemias, de repente plagas, ¿no? Mosquitos o algo así, y muertes también, ¿no? Que es lo que no nos esperamos, pero sucede. Sequías, dice, se producen sobre todo en la parte sur, ¿no? la sierra de nuestro territorio, de manera frecuente, a veces con una intensidad regular. ¿Qué pasa? Mira, estos suelos se vuelven improductivos, ¿no? Entonces no hay ese abastecimiento que la población requiere, ¿no? Incluso hay mucha carencia en este caso del agua, ¿no? El agua no va a solventar ni va a ser favorable para las tierras ni para las personas que viven cercanas o que se abastecen de estas, ¿no? Sequías. El siguiente es aluvión. Dice, es un flujo de barro donde el agua arrasa todo lo que tiene a su paso, sobre todo aquello que se encuentra muy suelto, ¿no? Es fácil de desprenderse, ¿no? ¿Dónde se produce? En las laderas, en las quebradas o en algún cauce, ¿no? Prácticamente lleva y arrasa pues con todo, ¿no? Y este aluvión va incrementándose o va aumentando su tamaño a medida que avanza y cómo esté la pendiente, ¿no? Si hay una pendiente, bueno, si es que está bueno, la quebrada, vamos a decirlo así, muy alta, entonces mucho más rápido y violenta va a ser la caída, ¿no? Va a arrasar rocas, va a arrasar ramas, árboles, todo lo que encuentre y va a ser de una manera así muy veloz, ¿no? Entonces es donde va a perjudicar y va a dañar. El otro es el alud, ¿ya? Son masas grandes de nieve que se deslizan. Miren esta parte, en la parte superior van a comenzar a deslizarse por toda esta ladera. Las laderas son estos bordes o formas caídas que tienen estas montañas, estos cerros, y van a caer de manera violenta, rápida, estrepitosa, ¿no? Arrasando todo lo que está a su paso. ¿Ya? Masas grandes de nieve se deslizan, caen y pues donde cae es donde va a generar el desastre. ¿Ya? Tenemos que tener conocimiento de estos tres términos muy importantes. Yo le he puesto acá amenaza más vulnerabilidad va a ser igual al riesgo. ¿Cuál es la amenaza? Pues estos eventos que ocurren de manera natural, estos fenómenos geográficos. Estoy hablando del peligro en sí, de cualquier sismo, tsunami, inundación, deslizamiento, no sé, huaico, lluvias. Cualquiera de esos van a ser las amenazas. Estas amenazas simplemente van a ocurrir, no las podemos detener. Lo que sí podemos cuidar bastante es la parte de la vulnerabilidad. Es el espacio donde se vive, es el espacio donde puede actuar el desastre o como que no también.
las vulnerabilidades hay de distintos tipos. El lugar donde estemos, si está debilitado, si tiene un suelo fuerte o qué tan débil. Otro es la economía o los recursos que presente la población. Otra vulnerabilidad es que la escasez o el poco conocimiento que tenemos acerca de las prevenciones de desastre. Otra vulnerabilidad es que no contemos con todos los medios necesarios para poder actuar, ¿no? Si no tenemos esto, es muy fácil que un desastre, o mejor dicho, las amenazas, pues generen este impacto y destruyan, haya pérdidas de vida, pérdidas materiales, pérdida de vivienda y se genere pues todo este factor de riesgo, ¿ya? En un espacio vulnerable es cuando está muy expuesto sobre todo, ¿no? Esas exposiciones van a partir en el caso de las propias poblaciones y lo que se busca es que se reduzca, ¿no? Que se reduzca sobre todo la parte de vulnerabilidad para evitar un riesgo mayor, ¿no? Entonces esa es la parte preventiva. A ver. Aquí yo voy a buscar un poquito. Entonces, aquí tenemos dos mapitas. Ya, en este mapita, bueno, se muestra parte de lo que son los impactos que han generado en el Perú. Por ejemplo, tenemos deshielos, incremento de sequías, heladas, exceso de lluvias, tenemos los calores extremos, las plagas, los virus, ¿no? ¿Cómo es que también hay espacios vulnerables? ¿Cómo es que están vulnerables? Porque los suelos y los espacios van a estar frágiles. Recuerda ese tipo de vulnerabilidad. ¿Qué más? Cuando de repente la gente no tiene los recursos, no hay dinero, no hay forma de cómo puedan salir de esa zona vulnerable. Entonces tienen que organizarse para tener todo lo necesario. También es cuando ese lugar está expuesto, que les había dicho, ¿no? Y para eso se declaran estos estados de emergencia, sobre todo de lugares afectados, para que la gente no vuelva a ocupar ese mismo lugar. A ver. Vayamos a una práctica, así, practiquemos juntos, entonces, dice, gran cantidad de insectos. ¿Qué podría ser? No necesariamente se encuentra aquí en las diapositivas, pero conocemos ya un poco de esto, ¿ya? Dice, gran cantidad de insectos o animales que destruyen los cultivos, ¿no? ¿Qué serán? Vamos a completarla ahí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser cuando hay muchos insectos y malogran toda la agricultura? Prácticamente las destruyen, perforan las hojitas, ¿no? Las dañan, ¿no? Ya no, la producción no va a ser la misma. Que son las plagas, ¿no? Las plagas. Dice, lluvia y vientos muy fuertes que se originan en el mar y que giran en grandes círculos a modo de torbellino. Torbellino, ¿qué será eso? Un huracán, mira acá en el dibujito, siempre fíjate acá en la imagen, ¿ya? Fuertes movimientos de la corteza terrestre que originan desde el interior de la Tierra. ¿Habían qué? El interior de la Tierra, temblor, terremoto, ¿no? ¿Cuál puede ser? Dice, ¿qué causan daños, ¿no? Ya temblor, acá creo que podría entrar terremoto. 4, dice, las personas que viven en las faldas se refiere a los cerros, ¿no? De un volcán activo son más, hay que completar este espacio, ante las posibilidades de erupciones, posibles erupciones en las que viven más alejadas. Habíamos dicho que estas personas que se encuentran en lugares que no deberían estar, que son muy frágiles, que son muy débiles, significa que están en un lugar vulnerable. ¿Ya? 5 dice, es una serie de olas gigantes, olas, ¿no? Provocadas por un terremoto o erupción volcánica o deslizamiento. ¿De qué estamos hablando? De un maremoto, ¿no? Ustedes van a ir completando estas partecitas, ¿ya? Maremoto y con todos los datos que le hemos dado. Y aquí en el 6 dice, presencia de grandes cantidades de agua. Mira, ha habido lluvia, entonces prácticamente esa lluvia ha caído y este lugar se ha quedado inundado, ¿no? Inundación completa. Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales inflamables son consumidos por el fuego, dice, no, de manera incontrolada. Fuego, incendio, pues no relacionas incendio.
cuando hay escasez de agua, no hay agua y este suelo se queda así prácticamente desértico, ¿no? Que no se puede sembrar siquiera, sequía. Y ese de acá dice ráfagas de viento en rotación, dice de gran violencia que giran sobre la tierra. ¿Qué será? A ver, miren, es un tornado. Pues. 10, entonces, para terminar, desgaste continuo de la tierra, dice, por las lluvias fuertes, vientos y mala utilización de los suelos. Eso se genera una erosión, ¿no? Erosión. Por ejemplo, acá donde vivo, claro, la erosión se da porque explotan minería y entonces hacen que los suelos pues se queden perforados. Y la gente, esos son lugares inhabitables, ¿no? No pueden vivir ahí. ¿No? Imagino yo que también hay otros lugares que se encuentran afectados o zonas vulnerables. Recuerda esta palabrita, amenaza más vulnerabilidad es un riesgo latente. Entonces tomen todas las medidas preventivas y ocupen lugares que son para vivienda, no lugares que son parte de la naturaleza y que al ocuparlas pues estamos perjudicando nuestras vidas y las de otros también. Ya nos cuidamos y siempre tomemos todas las medidas necesarias para prevenir cualquier desastre. Ojo que el desastre, la amenaza se va a dar de manera natural. ¿Eh? El desastre en sí va a ser provocado porque nosotros nos estamos colocando en espacios que no corresponden. Para eso es. Muy bien, respondan entonces sus preguntas. Espero que les vaya bien. Recuerden estos datitos importantes y compártanlo con su familia. Y nos estamos viendo entonces hasta la siguiente clase. Espero que te haya gustado. Chau, chau.